Muy bien, niños, la lección del día de hoy habla sobre la obediencia. Vamos a ver la historia de un hombre que fue muy desobediente y no obedeció a la voz de Dios y todo lo que tuvo que pasar por ser desobediente. Este hombre se llamaba Jonás. Jonás era israelita, era hebreo, y él escuchó la voz de Dios. Y le dijo Dios: ve a Nínive y predica mi palabra, porque yo no estoy de acuerdo con lo que hacen los habitantes de Nínive. Son malos, y si no se arrepienten los destruiré. Jonás oyó la voz de Dios, y en lugar de ir a Nínive, Nínive es una ciudad en un país que se llama Irak. Pero en lugar de ir a Nínive, decidió ir a Tarsis. Tarsis es una ciudad que está en Turquía. Está diferente en otros lados. Jonás huyó de la voz de Dios, no obedeció. Él iba a Tarsis en un barco, compró su boleto, subió, pero estando en el barco, empezó a haber un gran viento que empezaba a mover el barco. Y de repente las olas eran más fuertes y empezó a llover y el cielo se oscureció y empezó una gran tormenta. Todos los que estaban en el barco se asustaron mucho, tenían mucho miedo porque el barco se movía fuertemente, había muchas olas, estaba lloviendo, no sabían qué iba a pasar, el barco podría hundirse y ellos morirían, estaban muy asustados. Entonces despertaron a todas las personas que había en el barco, entre ellas Jonás, que estaba durmiendo en la parte de adentro del barco. Y les dijeron: cada uno debe de clamar a su Dios para que tengan misericordia y no nos moramos, no se hunde el barco. Entonces dijeron: ¿pero qué habrá sido la causa de esto? ¿Por qué habrá una tormenta así de la nada? Y dijeron: vamos a echar suerte. Echar suerte es como cuando hacen de timba y de dos. Cayó sobre una persona. Esta persona fue Jonás. Y le preguntaron: ¿qué tienes tú? ¿Por qué tú eres el causante de todo esto? Porque era terrible la tormenta, nadie podía entender cómo llegó algo así. Y Jonás les tuvo que explicar que oyó la voz de Dios, que le dijo que fuera a Nínive, y él no obedeció. Él decidió ir a Tarsis junto con esos hombres. Y entonces todos se asustaron y estaban preocupados, y las olas y el viento era cada vez más rápido y seguía lloviendo y no sabían qué iba a pasar. Y les dijo: ¿qué tenemos que hacer contigo, Jonás? Le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que esto se detenga? Porque si no vamos a morir aquí. Estaban muy asustados. Y Jonás les dijo: échenme al agua. ¿Pueden creerlo? Jonás pudo haber muerto. Imagínense una gran tormenta. Aunque Jonás supiera nadar, eran tantas las olas que él se iba a ahogar. ¿Cómo pudo decir algo así? Pero los hombres no sabían qué hacer y terminaron por echando al agua. La Biblia nos dice que ellos oraron a Dios después de que lo echaron al agua y que hicieron pacto con él, porque ellos lo hicieron para salvarse y porque Jonás les había dicho que lo hicieran. Pero ellos no eran malos. Jonás cayó al agua, pero la Biblia también nos dice que había un gran pez, que Dios había preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. ¿Pueden creerlo? ¡Que te coma un pez! No sabemos qué clase de pez era. Muchos creen que pudo haber sido una ballena, pero la Biblia nos dice que fue un gran pez. Y ahí estaba Jonás, en la oscuridad, adentro del pez. Tenía miedo, no sabía qué iba a pasar, y todo por ser desobediente. Si hubiera obedecido a Dios, no estaría ahí, pero él fue muy desobediente. Estaba ahí, y no estuvo ahí un día, o unas pocas horas. Estuvo 2, y luego 3 días. Y a la noche del tercer día. Y entonces Jonás dijo: voy a orar. Y empezó a orar. Y le dijo: Señor, perdóname, ten misericordia, ayúdame, no quiero quedarme en este pez. Y la Biblia nos dice que Dios mandó al pez a vomitar a Jonás. ¡Qué horrible! ¡Que te vomite un pez! Pero era la única salida. Es mejor que quedarse adentro. Ya cuando Jonás salió a tierra, porque lo vomitó en tierra, no en el agua también se pudo haber ahogado, pero Dios lo mandó a que lo vomitase en tierra. Salvó a Jonás, tanto de que se ahogara con el pez y tanto de que se volviera a ahogar vomitándolo en agua. Lo vomitó en la tierra. Y ya que Jonás salió de ese momento tan difícil, Dios le volvió a decir:
ve a Nínive. Y esta vez Jonás ya fue. Evidentemente no iba a volver a desobedecer. Ya fue a Nínive, evidentemente tardó, pero fue y predicó la palabra de Dios. Les dijo a todos los habitantes de la ciudad que estaba mal lo que hacían, que no eran buenas personas y que no obedecían a Dios, y que Dios estaba enojado con ellos. Dios los iba a perdonar si ellos se arrepentían. Y eso hicieron. Todos los habitantes de Nínive se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios y aprendieron a hacer lo bueno. Era importante que Jonás fuera, siendo quien les iba a hablar de la palabra de Dios. Pero Jonás fue muy desobediente. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Tenemos que aprender de esta historia, no porque estuvo bien lo que hizo Jonás, sino a hacer lo que no hizo Jonás. A escuchar la voz de Dios y hacer caso, a ser obedientes. Tenemos que ser obedientes en todo, con mamá y papá, con Dios, con nuestros maestros, con nuestros tíos, nuestros abuelitos. Tenemos que ser obedientes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy porque tú nos enseñaste la historia de Jonás y porque podemos aprender a ser obedientes, a escuchar tu voz y a hacer lo que se nos pide. Querido Dios, te agradecemos. Ayúdanos a ser obedientes y a que hagamos las cosas que se nos piden. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.